Hola, un cordial saludo para todos. Yo soy Julián González y en el día de hoy tenemos un tema muy importante y además un invitado muy importante. Vamos a hablar sobre energía y tenemos un tema muy especial: somos energía. Y para este programa nuestro invitado hoy es el doctor Eduardo Gómez. Él es médico bioenergético y pues absolutamente experto en la materia, y lo hemos querido invitar para que tratemos esta temática de donde pueden surgir de hecho muchos temas. La idea es apenas realizar una abrebocas, una pequeña apertura, porque esto pues es un tema muy extenso, es de mucha temática, es de mucho conocimiento además, y la idea es que usted entienda principalmente que somos energía, por qué somos energía, y que esto nos ayude pues a ir abriendo un poquitico más la mente al respecto de que somos más que carne y hueso, y nos va a permitir entender muchísimas cosas, y es lo que el doctor Eduardo el día de hoy nos va a aclarar. Doctor Eduardo, queda usted con la palabra. Gracias, Julián. La energía es la primera manifestación de la creación, y en la medida que la energía se condensa, cambia de frecuencia, cambia de información, o adquiere información o entrega información, se genera la creación, se genera la forma, se genera la vida, se genera todo lo que tú te quieras imaginar. O sea que ese es el principio fundamental a partir del cual se hace la creación. Perfecto. ¿Y de dónde proviene esa energía? Porque esto pues es un tema que puede ser muchísimo más profundo. Inclusive nos vamos pues a los principios y a los orígenes del universo y nos atrevemos a entrar en ese territorio. ¿De dónde proviene esa energía, Eduardo? Esa energía no proviene de ninguna parte, ya está ahí eternamente. Es un presente eterno para la energía, que luego cuando asume la información, entonces da la vida a todo cuanto existe, la forma a todo cuanto existe. Lo que tenemos que pensar es que como tal, la energía no tiene principio ni tiene fin, es eterna, es constante, y simplemente en la medida que ella cambia la información, se genera la forma y cambian las formas a partir de ahí. Correcto, y es así entonces donde empieza a gestarse y a manifestarse la creación, donde surge todo lo que conocemos, donde surgen los planetas, estrellas, galaxias y por supuesto el ser humano. Bien, entonces así como lo dices, finalmente esa energía se va condensando en materia, ¿ya? Y sería una energía inteligente. Nosotros somos parte de esa misma energía que, como tú lo dices, no proviene de ninguna parte. Esa energía ya está ahí y ha estado ahí siempre. Y entonces el punto es, esa energía está en movimiento, es cambiante. Una de las características fundamentales de esa energía universal es el cambio. Y realmente todo cuanto existe está en un proceso constante de transformación. Cuando esa energía se condensa, a pesar de que nosotros vemos la forma y pesamos y medimos en matemáticas las cosas, esa energía no es tan real como nosotros la vemos. O sea que pudiéramos hablar de una realidad virtual en el campo de la energía y en el campo de la creación. Entonces, cuando la energía adquiere información, aparece la forma, y yo insisto mucho en eso, pero la forma no es realmente lo que expresa ahí, es la energía, es la información que contiene. Lo que pasa es que nosotros interpretamos ese resultado que hace la energía más la información como forma, lo interpretamos de una manera diferente porque lo apreciamos con los sentidos, y a través de los sentidos lo que percibimos es no la realidad de la energía, sino cierta imagen que la energía nos entrega. Como cuando estamos viendo una película, nosotros no estamos viendo realmente los actores ni el escenario, estamos viendo una manifestación de algo que pasó ahí detrás en el tiempo o en algún momento dado.
Bueno, esto es una cosa pues supremamente interesante. Eso quiere decir que lo que nosotros vemos simplemente es una percepción de nuestros sentidos, pero puede que sea totalmente diferente a lo que nosotros estamos observando. La realidad es que ni siquiera es una cosa que depende de los sentidos. La creación y el mundo de la forma está en la mente del hombre. El hombre en conjunto genera un sistema holográfico y ese sistema holográfico se comporta a la manera de lo que pudiera ser una imagen o una figura que pudiéramos observar en un museo de arte holográfico. O sea, cuando varios proyectores láser se unen para formar una imagen, esa imagen depende de esa estructura que son esos aparatos. En el caso nuestro, la imagen o la realidad real que creemos ver es una imagen generada por nuestra mente. Entonces dicen los grandes maestros, si en un momento dado dejaran de existir todos los seres humanos y solamente quedara un solo ser humano, ese ser humano no podría apreciar ninguna realidad, porque no tiene el concurso de las otras proyecciones que son las que dan vida aparente a una realidad que no existe, pero que en el fondo es una realidad virtual. Y la física cuántica lo ha definido claramente. Si nosotros nos ponemos a mirar las distancias que hay entre una partícula atómica y la otra, o las distancias que hay de un sistema solar al otro, o las distancias que hay de una galaxia a otra, nos encontraríamos que prácticamente todo es un vacío, que lo que hay que llamamos forma ni siquiera es forma. Entonces, eso es una realidad virtual. Bueno, y mencionaste algo de proyección holográfica. O sea, ¿quieres decir que este universo es una proyección holográfica de otro lugar? Yo he escuchado a algunos físicos que dicen que este universo en el cual estamos es simplemente una proyección holográfica de otro universo. O sea, que quizás haya otro universo a partir del cual se esté proyectando esto, o ¿cómo sería el asunto acá? Es una realidad aceptada universalmente. Hay multiuniversos. Y eso puede que no tengamos el acceso tecnológico para llegar hasta allá, pero tenemos la concepción física para descubrir que eso existe y que eso está ahí. Como sabemos que hay átomos que todavía no los hemos podido tocar, ni palpar, ni dimensionar directamente, pero que dentro de los cálculos matemáticos y químicos están ahí, y sabemos que están ahí, que en algún momento nos los vamos a tropezar en el camino. Entonces, esto que yo toco, o si nos tocamos, simplemente es una percepción. Alguien me ha dicho a mí que realmente no estamos tocando nada, es simplemente una percepción. Creemos que tocamos, pero no estamos tocando. Creemos y creemos que escuchamos y creemos que sentimos. Entonces es una realidad virtual. O sea, es todo una realidad virtual. Exactamente. Entonces el cuerpo humano como energía es una proyección de la mente. Es una proyección de la mente, sí. Es una proyección de la mente. Totalmente. Wow, esto es supremamente interesante. Bueno, y en este tema de la energía, ¿cómo el ser humano entonces obtiene esa energía? Nacemos con una energía y esa energía se va obteniendo, pero tenemos que estarla recargando como una batería. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podrías hacernos entender, Eduardo, ese aspecto? Bueno, la energía está ahí y está ahí antes de la forma. La forma está expuesta o expósita al fenómeno del tiempo y del espacio, pero la energía primordial está ahí eternamente. Entonces lo que hacemos nosotros, que somos parte de esa energía universal, eterna y divina, si la pudiéramos llamar así, lo que hacemos es que en un momento dado tomamos la decisión de condensar esa energía y entrar en el juego del mundo de la forma y poner esa energía al servicio del encuentro de un espermatozoide y de un óvulo, y entonces en ese momento se hace una chispa que genera una nueva formación, que vendría a ser un embrión y luego un feto y luego un ser viviente, ¿cierto? Esa energía que llegó allí y que une esos dos elementos y que pone en encuentro esos dos elementos, el óvulo y el espermatozoide, la podríamos llamar una energía vital, una energía inteligente, una energía de gran sabiduría. Y esa energía trae toda la información que
no es capaz de comportar el código genético que aportan las dos estructuras, el espermatozoide y el óvulo. Entonces, cuando se unen esas tres energías, la energía y la información del óvulo, la energía y la información del espermatozoide, y la energía y la información de esa chispa divina o de ese espíritu que asume esa forma, entonces es cuando se crea ya una característica especial de generación, de diferenciación de tejidos y células y funciones que finalmente elaboran lo que llamaríamos un ser humano viviente total y completo. Bueno, y aquí debemos hablar, ya lo mencionaste ahora, de la intención. O sea, hay una mente gestora, es una mente universal, y esa creación se va a dar, esa manifestación de la materia se va a dar a partir de la intención. Todo es información, correcto. Cada uno de nosotros tenemos una información que está en nuestro código genético. Cada cosa que vemos es información. Esa información sería algo así como un programa. Entonces podríamos aterrizar esto, hacerlo un poco más entendible, como un programa de computadora. Ese sería el software. El hardware quizás sería, que sería lo físico, lo duro, sería esa mente gestora, esa intención. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos esa capacidad, es correcto. Tenemos esa capacidad de crear. Contamos con esa información y tenemos la intención de manifestar. Y quizás que lo que nosotros estamos creando en nuestro entorno, a nuestro alrededor, sea a partir de esa intención y tiene la capacidad de manifestarse. Sí, estás muy asertivo en lo que estás diciendo. Eso es lo que pasa realmente cuando la energía da un primer movimiento, si lo podemos llamar así. Ese primer movimiento es abrir la información de la creación, o sea, abrir la potencialidad de la intención, como tú dices, de crear. Entonces, cuando esa mente divina, si la podemos llamar así, empieza ese proceso de creación, entonces viene una primera forma de la energía que ahorita están hablando mucho de ella en la física cuando hablan de la energía oscura, que no es ninguna energía oscura. La energía oscura es una energía que no podemos ver nosotros ni puede ver nuestra tecnología por más evolucionada que sea, pero es una energía riquísima en información, plena de información. Mejor dicho, todo cuanto existe en la creación tiene ahí su base, su principio, su génesis, en esa energía matriz que yo la llamo así. Esa energía es la que es capaz de crear todo lo demás. Entonces esa energía hace un primer movimiento, digámoslo así, que es ser esa energía oscura, se dispone y es capaz de generar la intención de creación, y viene el segundo paso, es crear una energía que se llama energía reticulada, que la ciencia física en este momento convencional todavía no ha reconocido, no ha encontrado, pero que está ahí dispuesta y disponible para que el hombre la descubra en cualquier momento. Y esa energía es la que tiene, digamos que la maqueta, el mapa, el diseño, a partir del cual se puede producir todo, absolutamente todo cuanto se quiera imaginar que se pueda producir, ¿cierto? A partir de la inteligencia humana, por ejemplo, porque la creación no es solamente parte del hombre, la creación viene de muchos otros lados y de muchos otros movimientos y de muchas otras entidades energéticas muy evolucionadas, ¿cierto? Entonces, cuando esa energía reticulada entra en un proceso de creación, digamos la formación de un nuevo ser humano, ella alrededor del óvulo y del espermatozoide genera un campo electromagnético esférico, y ese campo electromagnético está dirigiendo todos los pasos del desarrollo embrionario y fetal hasta su culminación, todo completamente, punto por punto. Es decir, cada célula sabe a dónde tiene que ir porque esa energía se lo está diciendo, como una maqueta o como un computador le está diciendo al arquitecto, al llevar a la práctica de una obra diseñada en 3D, es capaz de llevarla a una obra real, física, donde todas las estructuras de una construcción son capaces de dar la culminación a un edificio complejo. Esa energía reticulada, tenemos acceso a ella, es correcto. O sea,
esa energía reticulada está en todas partes, básicamente es información, y podemos nosotros a través de nuestra mente conectarnos, o quizás lo hagamos consciente o inconscientemente, quizás lo hacemos todo el tiempo, pero ¿qué tal entonces si nosotros fuéramos realmente conscientes de ese potencial? Mejor dicho, ¿cómo sería, qué tendríamos que hacer para conectarnos de forma consciente con esa energía reticulada? El primer paso es ser conscientes de que existe y que está ahí, y que es una energía inteligente, supremamente inteligente, es decir, más inteligencia que la que pueda tener la energía reticulada, no lo podemos encontrar en ninguna parte. Si somos conscientes de que esa energía reticulada está ahí en todas partes, y se llama reticulada por eso, porque es un retículo que entrelaza y conecta absolutamente todo cuanto existe, y está llevando información desde un lugar a otro, de un momento a otro, en todos los espacios dimensionales e interdimensionales, en todos los universos, el universo local y otros universos lejanos, y toda esa información que ella es capaz de transportar y de modular y de llevar y de traer, es la que en un momento dado, por ejemplo en la biología humana, se convierte en una esfera que cubre nuestra biología, a la manera como lo dibujaba Leonardo da Vinci en El hombre humano, ¿te acuerdas? En esa figura nos muestra cómo una energía envuelve nuestra biología formando un campo electromagnético totalmente esférico. Esa es una manifestación de las más organizadas y de las más avanzadas de esa energía reticulada, y a partir de esa energía reticulada entonces nosotros podemos estar generando todo el tiempo las condiciones que permiten mantener nuestra biología en un estado de salud, en un estado de inteligencia, en un estado de conciencia, en un estado de iluminación, digámoslo así. Pero cuando esa energía la alteramos de alguna manera, que lo podemos mirar después, entonces esa energía, que es la matriz que permanece vigilante y constantemente reguladora de todo lo que pasa en nuestra biología, empieza a tener dificultades para cumplir su propósito, y entonces es cuando le abre el espacio a la enfermedad, entendiendo la enfermedad como un punto de partida en términos de desorden de la energía, porque la medicina convencional interpreta la enfermedad a nivel del daño molecular o atómico o enzimático o celular o tisular, etcétera. Pero cuando las cosas en términos de enfermedad llegan a esos puntos, han recorrido un camino larguísimo de mucho tiempo en el que la energía empezó a desestructurarse, a perder la calidad de la información, a perder ese orden y esa armonía total que es capaz de mantener en la salud, y entonces le abre paso a los problemas ya propiamente estructurales, que es con lo que se entiende la medicina convencional. Entonces, ¿qué hace la medicina bioenergética? La medicina bioenergética va allá, a esa parte detrás de la forma, donde podemos hablar de energía y podemos hablar de salud y podemos hablar de enfermedad en términos de energía. Qué maravilla esto, y escucharte hablar, esto es una cosa maravillosa, toda esta información que nos compartes. Bueno, hablando de energía, hablando de campo magnético, ¿no? Hace un momento mencionaste el tema del campo magnético, que cómo envuelve. ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es la expresión dinámica a nivel de onda de un complejo energético que está en pleno funcionamiento, ¿cierto? Entonces, el campo energético de la Tierra está supeditado al campo electromagnético de la Tierra, que tiene sus puntos de movilización al nivel de las zonas polares. Entonces el planeta está permanentemente metabolizando esa energía a través de esas estructuras, y nosotros, como somos una réplica de la madre Tierra, nosotros tenemos esa misma polarización. Nosotros tenemos un polo norte y un polo sur en nuestra biología, y a través de esos polos estamos generando espines electromagnéticos que están en constante movimiento, en ebullición, digámoslo así, y que garantizan nuestra calidad de vida, nuestra salud y nuestra capacidad de relación con el entorno, y la capacidad de relación y armonía y sincronicidad y alineamiento en todas nuestras estructuras energéticas corporales, que más adelante podríamos definir una por una. Bien, entonces la salud, podríamos decir que serían desequilibrios en esos campos
magnéticos. Tú dices el campo de la Tierra tiene su campo magnético, nosotros que somos como una réplica, una extensión, o sea, la forma en que el universo se va extendiendo, tenemos también ese campo magnético. Entonces la salud y el deterioro en la salud serían desequilibrios en ese campo magnético, correcto. ¿Campo magnético y campo energético es lo mismo o hay diferencias? ¿Un campo energético puede ser un campo magnético o un campo magnético es un campo energético? Un campo magnético es un campo energético. Perfecto. Un campo magnético es un campo energético y depende entonces de nuestra intención, de nuestro pensamiento, de qué tan conscientes seamos para mantener esa salud, ¿es correcto? O sea, un desequilibrio en nuestra salud va a estar directamente relacionado con ese desequilibrio en la parte mental. Podemos ahí hablar de mente, de psiquis. Bueno, al hablar de campos de energía, es necesario entender que no solamente son sensibles o susceptibles de modificarse a través del pensamiento, a través de la mente, hay muchas otras cosas que pueden hacer esas modificaciones. Hay un proceso de interactividad muy intenso y muy profundo y muy complejo entre todos los campos de energía que existen en el universo. De tal manera que nosotros, por ejemplo, como entidad viviente, estamos interconectados con todos los campos energéticos de todas las especies vegetales, de todas las especies animales, de todas las especies microbiológicas como bacterias, virus, hongos, etc. Hay una interconexión perfecta, absoluta e infinita entre todas esas estructuras, de tal manera que nosotros somos sensibles a lo que esté pasando con ellos y ellos son sensibles a lo que está pasando con nosotros, como somos sensibles a lo que le está pasando a la Madre Tierra, como puede ser ella sensible a lo que nos está pasando a nosotros los seres humanos. Yo, por ejemplo, insisto mucho en mis exposiciones en el tema de que nosotros los seres humanos somos la corteza cerebral, el cerebro pensante, inteligente, sintiente y creativo de la Madre Tierra. Las neuronas del planeta Tierra somos nosotros los seres humanos, el colectivo humano. Entonces, esa energía que se despliega entre la Madre Tierra y el colectivo humano viviente es una energía multifacética, multiexperimental, multicreativa, multisensitiva y de profundidad en la inferencia de la una con la otra. O sea que cuando la Madre Tierra toma ciertas decisiones o ciertas voluntades, digámoslo así, nosotros inmediatamente sentimos eso. Y cuando nosotros estamos en el colectivo humano viviendo ciertas experiencias fuertes y colectivas, eso se lo estamos transfiriendo a la Madre Tierra. O sea, en otras palabras, si lo queremos decir, nosotros podemos enfermar a la Madre Tierra, no solamente con lo que hacemos desde el punto de vista de violaciones en el tema de lo ecológico, sino también desde el punto de vista psíquico, emocional, sentimental, afectivo. Todo eso juega perfectamente en ese tipo de interactividad. Bueno, nosotros estamos todos interconectados, es correcto. Y podríamos hablar entonces también de una mente colectiva. Entonces, los cambios que va teniendo la Tierra, los desequilibrios, terremotos, todo tipo de cambios climáticos, tienen entonces relación directa también con esa mente colectiva, con esa evolución que está teniendo o que estamos teniendo a cada instante. O sea, nuestros cambios, nuestras sacudidas internas a nivel emocional, a nivel psíquico, mental, entonces afectan directamente a la Madre Tierra, ¿es correcto? Eso es correcto y es una realidad. Y como es una realidad, por ejemplo, que la Madre Tierra es una estructura tan viviente, tan organizada, tan orgánica, tan compleja como es nuestra propia biología. O sea que ya sabemos a través de personas que tienen su sabiduría y que tienen su conocimiento y que tienen sus fuentes de información de cómo, por ejemplo, cierta parte del planeta Tierra corresponde al corazón del planeta, otra parte del planeta Tierra corresponde al hígado, otra parte del planeta corresponde al colon, por ejemplo, otra parte corresponde al vaso y así sucesivamente. Entonces, hemos tenido experiencias muy interesantes. Yo como observador lo he hecho en el transcurso del tiempo, cuando hicieron los experimentos atómicos, por ejemplo, franceses, en el atolón se llamaba, ¿cómo era ese atolón? No me acuerdo en este momento,
y que hicieron esas explosiones o ensayos atómicos en este sitio, empezó a presentarse mucha gente con dolor en la escápula, o la izquierda o la derecha, y yo me di cuenta que era que estábamos en esos experimentos dañando esa parte que corresponde, o que conecta, o que hace armonía con esa estructura corporal nuestra. Bueno, eso es muy bonito. De igual manera, pues así es como lo es la reflexología, ¿no? Que en nuestra fisiología, en nuestra anatomía tenemos representada cada parte, en la cara, en las manos, en los pies. Lo mismo sería el planeta Tierra. Tendría esa relación directa, y lo que pase ahí entonces va a afectar nuestra biología, la biología del colectivo como tal, ¿correcto? Nosotros somos una estructura holográfica, no sé, ya lo había mencionado, no sé si esto es una expresión conocida o un poco desconocida para la gente. Holográfico significa que una parte contiene el todo, y que el todo contiene una parte. Entonces, basándose en eso, de una célula humana se puede hacer un proceso de clonación, sacar una copia exacta de ese ser a partir de una sola célula. Entonces, lo que tú dices, toda la biología humana está representada en el iris, que es lo que aborda el iridólogo y el homeópata para hacer su proceso de diagnóstico y terapia, como lo hace el reflexólogo con la palma de la mano, o lo hace el reflexólogo con la planta del pie, o como podemos encontrar toda la representación en cuero cabelludo de toda la biología humana, o lo podemos hacer en el tórax, o en un brazo, en una pierna, etcétera. En el caso de mi especialización, que es la auriculomedicina francesa, toda la información aparece en el pabellón auricular. O sea que desde la oreja yo puedo llevar información al corazón, al hígado, al riñón, o tomar información de que el organismo me puede transmitir a través de esa pantalla, como a la manera de un computador. Eso es muy interesante, eso es muy bonito, y sobre todo hay otro aspecto que me llama mucho la atención en términos de energía, y es que todo, absolutamente todo cuanto pueda suceder en la biología humana, tan compleja y tan preciosa y tan perfecta que es, todo es simplemente movimientos de la energía en dos características: en la intensidad de la energía y en la frecuencia de la energía. Bueno, maravillado pues con toda esta información. ¿Qué podemos hacer entonces para balancear esa energía? ¿Qué procedimientos? Pienso yo, por supuesto, un cambio de conciencia, o tomar conciencia como tal, porque de todas formas vamos teniendo un proceso evolutivo, pero ¿qué tal si empezáramos a despertar esa conciencia? ¿Y qué podemos hacer entonces para equilibrarlo? Miremos lo siguiente: la energía responde a muchos mecanismos biológicos, si los podemos llamar así, o energéticos del cuerpo humano. Entonces nosotros podemos modificar nuestra energía biológica a través de la respiración. Las características y las condiciones de la respiración son un tema muy profundo y muy extenso para abordarlo en este momento, pero lo que podemos decir es que la respiración es la primera condición sine qua non en sus características para mantener una buena homeostasis, una buena energía, un buen equilibrio, una buena armonía, una buena potencialidad de la energía. La alimentación es otro factor. Hay alimentos que nos cargan de energía y hay alimentos que nos descargan de la energía. Por ejemplo, la comida chatarra descarga la energía. La comida que se acerca más a lo natural, a lo orgánico, a lo no transgénico, es una energía que sube el potencial de nuestra biología. El pensamiento hace lo mismo, baja o sube los niveles de energía. El sentimiento baja o sube los niveles de energía. Las emociones bajan o suben los niveles de energía. El ejercicio físico, que ese es otro capítulo absolutamente profundo, cómo el ejercicio físico garantiza la calidad de la energía de nuestra biología. Si en este momento la especie humana tuviera la conciencia de la importancia de la trascendencia que tiene el ejercicio para la biología, todo el mundo estaría ya vinculado a algún sitio donde tenga la oportunidad de estar haciendo el ejercicio que necesita. Nosotros nos hemos convencido de que el músculo solamente tiene la función de mover nuestro cuerpo o de darle la posición a nuestro cuerpo, mantener la posición pues física, y no es verdad. El músculo tiene muchas otras funciones, y la más importante de todas, yo lo llamo, es que es un
alternador, como es el alternador de un carro. Cada músculo es el alternador de una parte de las estructuras de nuestra biología, de tal manera que músculo que no se mueve está dejando morir estructuras que están conectadas con él. Eso es muy importante, es básico. Somos energía. Como decía un científico, y se los voy a poner de tarea, y me escriben ahí en los comentarios quién era, que decía que si quieres entender el universo, piensa en términos de pensamiento, piensa en términos de energía, para que puedas entender lo que es el universo, ¿ya? Esto es maravilloso y esto nos da para mucho más. Esto es un tema muy extenso. Somos intención, somos mente, una mente con una intención, una información que finalmente se condensa y pues nos da esta capacidad de expresarnos, transformarnos en un ser humano, en un ser viviente. Es una maravilla. Energía, bioenergética. Eduardo, ¿qué es la bioenergética? Es muy interesante entender que si somos un complejo energético y el complejo estructural más perfecto que existe en la creación, por eso yo llamo a la biología humana la estructura arquetípica del universo. No hay información en el universo que no esté contenida en la biología humana. Entonces, ¿qué es la bioenergética? Es una ciencia que aborda el problema de la enfermedad como una concepción absolutamente energética. Entonces, un médico bioenergético sabe que el organismo humano funciona a base de energía y que esas energías están permanentemente activas y dinámicas, fluyendo en una y en otra dirección y cumpliendo su propósito, el propósito de la vida y el propósito de la calidad de vida especialmente. Entonces el bioenergético tiene que asumir la capacidad de detectar en qué sitios la energía está desbalanceada, no tiene sus niveles de frecuencia correctos, no tiene sus niveles de intensidad, de potencialidad correctos, y entonces hace que la biología humana, que tiene sus propios recursos para sanarse a sí misma, active los mecanismos necesarios y las alarmas necesarias para volver a la homeostasis, a la salud plena y a la calidad de vida. Mientras más evolucionado sea el médico bioenergético, menos interviene en la biología humana. Es el inductor, él da la información, el toque mágico o magistral para que la biología inicie los procesos de regulación, recupere la homeostasis y vuelva a la biología al estado de salud plena. Eso es una cosa muy bonita y sería maravilloso que la medicina convencional entrara en ese campo profundamente. Ya lo empieza a hacer y se ven muchas cosas que tienen que ver con el tema, pero yo siento que eso hay que acelerarlo, de tal manera que la medicina bioenergética y la medicina convencional se pongan en un estado de unificación al servicio de la salud, porque hay cosas que se le escapan a la medicina bioenergética por la extensa capacidad que tiene la naturaleza de expresarse a través de la biología humana. No somos capaces de abordarlo todo. Mire que, por ejemplo, en oftalmología pueden estar saliendo 50.000 artículos diarios. ¿Quién tiene la capacidad de leer y actualizarse en ese ítem nomás de la medicina? Es imposible. Pero si las dos medicinas se llegan a unificar y simplifican la forma de ver la enfermedad y la forma de abordar los desequilibrios de la energía y ponerlos en un punto donde la salud vuelva otra vez a hacer su manifestación, la medicina se convertiría tanto para los bioenergéticos como para los convencionales en algo mucho más simple y donde el bisturí tendría a desaparecer y la farmacopea, que tiene sus alcances muy benéficos para la biología humana pero que también tiene sus consecuencias nefastas, empezaría a cederle el paso a nuevas tecnologías que saben manejar el tema de los potenciales eléctricos, magnéticos, electromagnéticos, etcétera, de la biología humana en la búsqueda de restablecer el estado de salud plena. Bueno, maravilloso, ya lo han escuchado, esto apenas ha sido entonces un abrebocas, es una apertura, es un tema muy extenso. De hecho, pues de cada cosa que aquí mencionamos podría salir una charla completa. Y
invitación a ser más conscientes, invitación a respirar de forma consciente, a alimentarnos de forma consciente, a hacer ejercicio, a moverse, porque el movimiento es energía. Recuerden, somos más que un cuerpo, somos más que un hueso, un músculo, somos mucho más, somos energía, somos transformación, somos inteligencia, somos campos energéticos, campos magnéticos, somos conciencia viva, conciencia pura. Aprendamos a confiar, a tener fe, a conectarnos con ese campo inteligente, y vamos a ser totalmente diferentes, a reconciliarnos con nosotros mismos, con el cosmos. El tema energético pues es muy extenso. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por permitirnos esta entrevista, por compartirnos de ese conocimiento tan extenso, de todo corazón. Muchísimas gracias. Y esperemos que haya una oportunidad más adelante para volvernos a encontrar. Claro que sí. Bueno, chao, saludos.